Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Al Descubierto con esta servidora Yasmín Devesa, como siempre buscando información para la familia de los Altos Mirandinos. Y aunque vamos a tener a un invitado de lujo de San Antonio de los Altos, sin duda que la información nos servirá a todos. Hoy me complace presentarles al doctor Alejandro Crespo. Él es director de salud del municipio Los Alias, un espacio donde se está trabajando, al igual que en muchas partes del país, con vocación de servicio, con muchas ganas, pero a veces también con muchísimas limitaciones. Hoy nos toca hacer una evaluación un poco de lo que es el servicio que se está brindando cuando hablamos de la salud, cuando entendemos que las clínicas están en crisis, que los recursos no bajan pues como se espera tanto en municipios como en estados. Y en general los hospitales del país no son la mejor referencia cuando hablamos de calidad y de atención, lamentablemente. Pues en el municipio de Los Alias queremos saber, la situación es similar. ¿Qué se está haciendo para brindarle a ese ciudadano sanantoñero, o no sé si va más allá de los sanantoñeros, una atención digna, un servicio de calidad y finalmente, más allá de eso también, especialistas, porque ese es el otro grave problema? Pareciera que solo hay médicos generales, pero cuando nos vamos a los especialistas, desaparecidos. Muy buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Yasmín, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Yo soy nuevo en esto. Se está estrenando conmigo. Me estoy estrenando contigo, exactamente. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Sí, tú estás hablando de algo muy importante, que es algo que nos toca, no tan solo a los médicos, sino a todos los venezolanos. Máximo cuando somos médicos y cuando somos... Yo vengo de ser médico hospitalario, yo tengo un pocotón de años de servicio, 33 años. 33 años de médico hospitalario en un hospital rudo, el hospital de Magallanes de Katia. Ahí hay que ver cómo se la juega. Sí, sí. Entonces, no solamente en la atención al paciente, sino en la seguridad para ustedes. En la seguridad. Y bueno, por motivos de amistad personal, estoy ahorita en situación de director de salud de Los Alias. Un cargo que llegó a él, pero que he tratado de hacerlo lo mejor posible. Primero porque yo soy un sanantoñero de corazón. Yo tengo 32 años viviendo en San Antonio. Mi hijo se crió como dice, en el cerro. Vámonos para el cerro, papá, cuando estaba pequeño y estábamos en Caracas. Y bueno, tuve la oportunidad de estar aquí en el servicio de salud. El servicio de salud, la red de salud de San Antonio de los Altos, Los Alias, tiene un ambulatorio grande, central en el propio San Antonio, que es el Rosario Milano. Tenemos otro ambulatorio grande, que es el materno infantil de Olivia Monroy, localizado en Pacheco, y 3 ambulatorios pequeños, foráneos, que están en la comunidad de Las Minas, en la comunidad de Figueroa. Por allí me dicen que el de Figueroa le están metiendo manito. Ahorita vamos a hablar también de la parte de infraestructura. De la parte de la infraestructura. Y otro en La Rosaleda. Básicamente nosotros estamos asentados en el Rosario Milano, que es como el eje central de todos estos ambulatorios. Que brinda la operatividad. Sí, porque en los ambulatorios, a excepción del Olivia Monroy, lo que hay son médicos generales y odontólogos y servicios de laboratorio. En el Olivia Monroy tenemos medicina general, tenemos pediatría y tenemos la atención ginecostétrica y el servicio de laboratorio. Y en el Rosario Milano estamos todos medicina general y tenemos traumatología, oftalmología. Traumatología difícilmente se consigue, y mire que hay tantos motorizados que están dándole trabajo a los traumatólogos. Los motorizados en el Rosario Milano es uno diario, mínimo, que te llega 1 o 2 diarios. De lunes a viernes, sábado y domingo se incrementan. Y eso considerando que en San Antonio de los Altos no existe línea mototaxi, está bastante controlado lo que es la circulación de motorizados. Pero están llegando, están llegando. Y entonces los motorizados, los politraumatizados están aumentando. Entonces tenemos traumatólogos, tenemos oftalmólogo, como te dije, pediatra, ginecobstetra, cardiólogo. Y entonces estamos buscando también un internista específicamente gastroenterólogo y endocrino. Hay un personal interesante cuando hablamos de especialidades que no en todos los hospitales, de hecho, públicos se consiguen. No, y donde sabemos que esa amiga que nos está escuchando o el caballero que nos está escuchando en casa y se va a una clínica o a un consultorio privado, dice, caramba, o voy al médico
o compro el mercadito para la casa. Exacto. Porque también, y con eso estoy hablando nada más de la consulta, no estamos hablando de los exámenes que pudieran tocar o de los medicamentos que pudieran tocar. Es decir, que dentro de lo que es la oferta de servicio público, el Rosario Milano, en este caso particular en Nosalias, tiene trabajo fuerte. Sí, 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 sí. Mira, la parte de lo que es medicina general está completamente subvencionado por la alcaldía. O sea, no hay ningún... Gratuito. Gratuito totalmente el médico general. Generalmente cuando te llega un paciente con una crisis hipertensiva, es visto por el médico, se le toma la atención. Si es de dejarlo en una pequeña observación mientras se le pone el medicamento, todo eso es gratuito. Se termina la consulta y entonces se manda o se refiere al especialista. Los casos de los especialistas se pide una pequeña contribución que no va a la alcaldía. Ojo, es importante quiero aclararlo, no va a la alcaldía. Eso va a los fondos de la Junta Sociosanitaria. La Junta Sociosanitaria es una personas que trabajan conjuntamente con nosotros en el ambulatorio y su misión es recolectar fondos y esos fondos van a servir para comprar insumos. Okay. Me explico. El papel para los electrocardiógrafos, el yeso para las consultas de traumatología, las vacunas. Hay vacunas que no nos dan la red del Ministerio de Sanidad, sino que tenemos que comprarlas, entonces ellos las compran y dependiendo de los costos se le ofrece a las madres por un costo mucho menor que una consulta privada. Algunos medicamentos ustedes los dan de manera gratuita, tienen convenio con la gobernación, entendiendo que la gobernación en el caso de los hipertensos, si no me equivoco, corríjame usted doctor, les dan a las personas que tienen la obligatoriedad de consumir esos medicamentos de por vida. Sí. ¿Ustedes tienen algún tipo de acuerdo? Un programa que se llama Mi Remedio, que depende directamente de la gobernación del estado Miranda. Allí, si tú, no digo que tú tengas, pero tú tienes una enfermedad hipertensiva, tú vas con un informe de médico y ahí mismo en el Milano, tú dices, bueno, Yasmín de Besa, amerita tratamiento con tal cosa, los sartán, lo que sea, y entonces se te anota, y mensualmente tú vas a buscar ese medicamento, sin costo alguno. Porque eso es... ¿Aproximadamente cuántas personas tienen ustedes bajo ese servicio? Mira, eso varía, porque depende de la cantidad de personas que van gente que no se consultan en el Milano, sino que se consultan afuera. Y entonces van allá y son tomados. Esas son un programa que es llevado en la misma farmacia de Milano, pero que depende directamente con personal y todo de la gobernación. ¿Cómo hacen con el personal? Porque ese es otro de los graves dolores de cabeza. Conseguir especialistas que quieran trabajar en espacios públicos, que entendemos que la inseguridad ha corrido muchos de los centros asistenciales y bueno, usted viene de uno de los más fuertes, creo yo, en nuestro país. Sí. Y finalmente, pues, es más tranquilo el municipio de Los Alias cuando tenemos como referencia, lamentablemente, hace pocos días, pues en el Hospital Victorino Santaella veíamos nuevamente cómo los médicos eran objetos de agresiones, no solamente verbales, también lamentablemente pues agresiones físicas y están, bueno, a la buena de Dios. ¿Cómo es la situación en materia de seguridad y de captar a ese talento humano que necesita trabajar y que lo necesitamos como paciente? El médico venezolano en líneas y rasgos generales es un individuo que tiene, sobre todo los egresados, y me van a perdonar la cuñita de las universidades tradicionales, los egresados de la Universidad Central de Venezuela, Escuela Racetti, yo, somos individuos que tenemos un gran sentimiento de servicio y que tenemos lo que se llama, queremos trabajar la medicina, es nuestra forma de vida, pero tenemos que trabajar en la parte pública. En el Rosario Milano contamos con muchachos que hacen medicina general y personas que ya tienen cierto tiempo en la medicina, que hacen medicina general. Y tenemos casos, por ejemplo,
tenemos estadísticas en las cuales vemos que Rosario Milano te está viendo un promedio de 100, 120 pacientes diarios en medicina general, digo. Y entonces ahí tenemos los médicos, nosotros deberíamos de tener 8 médicos en medicina general en el día. ¿Cuántos tienen? Pero, caramba, que siempre hay un pero. Actualmente tenemos el problema de que como los médicos somos gente, me explico. Tienen que hacer mercado, tienen hijos, tienen casa. No, nos enfermamos, se nos enferma la mamá, se nos enferma el hijo. Yo ahorita tengo 2 médicos abollados, me explico. Uno está operado en la columna. ¿Se enferman también? Se enferman, amanecen con gripe, les ha dado las virosis, la mamá se le enfermó y es una señora con Alzheimer, está sola. Y entonces a veces tengo un médico. ¿De cuántos en total? De 4. De 4. Hay un médico y esa persona se pone como se dice en el toreo, se pone los pantalones y se enfrenta a gente que no entiende la situación que está pasando, sino a mí me tienen que ver porque sí. A mí me encanta que tengamos esta conversación para más o menos tratar de que le digan a la gente que a veces no es que, no, porque el Rosario Milano está cerrado. No, hay situaciones y hay momentos. ¿Trabajan ustedes las 24 horas del día? 24 horas los 365 días del año. Los médicos no tenemos horario. Mi esposa siempre decía, yo sé a la hora que sale, más no sé a la hora que llega. Y no era en otras cosas, sino en trabajo. Pero entonces el Rosario Milano, de verdad que tiene un personal que se cierra para hacer el trabajo. Con vocación. Con vocación de servicio. Se ha perdido un poco, y esto te lo hago más como una... quisiera consultar tu opinión frente a lo que es el trabajo del médico actual, el trabajo de los médicos que tienen ya unos cuantos años en el ejercicio, y además la matriz de opinión que se ha generado sobre el médico, que pareciera que es más pesetero que servidor público, sí, que ha perdido esa sensibilidad del trato ante un paciente y pareciera más bien que son números y pasa adelante y ni te veo la cara. Algunos médicos incluso se resisten a tocar al paciente y uno dice, bueno, pero es que no tengo, yo presumo que no tengo nada alérgico o contagiante, no sé. ¿Qué está pasando? ¿Nos está tocando alguna debilidad en la formación o somos que como ciudadanos nuestro gen como que ya va cambiando? Mira, yo creo que hay muchos factores. Uno de los factores es la campaña brutal antimédica que ha tenido el régimen actual. O sea, el presidente fallecido siempre había un desmérito hacia la profesión médica. Siempre estuvo eso, contra los médicos y los profesores. Yo no sé qué problema tenía él con eso. Pero entonces se fue como perdiendo el respeto hacia el médico. Yo te lo digo por lo que yo viví. Tu experiencia. Mi experiencia en el hospital. Llegó un momento que la gente llegaba y te quería mandar, mira tú chico, me tienes que atender porque el comandante dijo, un momentico. Las cosas se fueron perdiendo los respetos. Entonces, 1. 2, nuestros muchachos que se están graduando de medicina se están yendo. Nosotros lamentablemente tenemos que tener y saber que tenemos un déficit de médicos cada día mayor y se entiende. Si tú vienes, agarra y te dice un muchacho que se está graduando de médico y te dice, mire doctor, porque a mí me lo han dicho, doctor, me están ofreciendo un cargo en España ganando 5.000 euros como médico rural y con casa. Y yo les he dicho, vete. ¿Por qué? Porque están ganando el triple de lo que gana un médico aquí. Trabajando en un sitio donde tienen respeto hacia la profesión. Aquí se ha perdido el respeto a la profesión. Entonces es una cuestión de que si tú no me respetas a mí, ¿por qué yo tengo que respetarte a ti? Y entonces es una cuestión, se encontró en un ciclo donde se ha perdido muchos valores, no tan solo en la profesión médica, sino valores de todo tipo dentro de la sociedad venezolana. Entonces ahorita estamos como huérfanos de todas esas cosas. Y lamentablemente, una de las que hemos caído en esa pérdida de valores ha sido la medicina. Yo sí pienso como tú, que hay médicos, mira,
Los médicos, igual que los sacerdotes, la gente piensa que los sacerdotes y los médicos tienen que ser personas, algo así como Superman, ¿no? Todos no somos humanos. Y como humanos tenemos nuestras debilidades. Y es una profesión, como cualquier otra. Y hay muy buenos, regulares y malos. ¿Es una profesión para hacerse rico? No. En mi concepto, no. Yo pienso que nosotros tenemos una situación de servicio, una vocación de servicio. Yo siempre digo que el médico tiene que tener un toque. ¿Cómo así? Para ser médico tienes que tener unas características especiales, porque no todo el mundo puede tolerar vivir dentro de lo más bajo humano. Lo más bajo humano me refiero al dolor, al sufrimiento, a las secreciones. Eso no es agradable. Y en cambio que tú vives y estar en todos eso, los días, porque de pronto usted se cortó o usted tiene un paciente, una familia, un familiar, bueno, sí, está bien, usted lo cuidó, pero usted sabe que va a salir de eso y se va a recuperar, pero ustedes se quedan ahí, un tipo masoquista. Sí, no, te digo, y yo pienso que el médico debe tener ese toque divino de que tú viniste al mundo a servir. A servir. Igual que el sacerdote vino al mundo a servir desde el punto de vista espiritual. Que haya sacerdotes muy buenos, regulares y malos, es una profesión. Somos humanos todos. Los periodistas, tu profesión linda, bella, preciosa. Los hay palangristas, no palangristas. Exacto. Algunos que somos piedrita en el zapato de por cualquiera. vida, de por vida. Exacto. Y hay otros que nos quieren y otros que no nos quieren. Y entonces es la situación. Lo que pasa es que los médicos están como siempre, tú tienes que hacer esto, no importa de que tú veas 50 pacientes. No te debes cansar y debes seguir. Debes seguir. Y la gente no entiende que somos humanos y que tenemos un cerebro que se cansa. Y yo le he dicho más de una vez a alguien en la puerta del Milano, señora, venga mañana. El doctor ya tiene 30 pacientes. Usted tiene algo urgente. No, bueno, tengo un dolorcito aquí de hace 4 o 5 días. Puede aguantar para mañana. Yo te estoy hablando. Claro, por el muchacho agotamiento con fiebre, físico, claro. Exacto, que el muchacho que tenga fiebre, vómito, eso es una emergencia y hay que verlo así hayas visto 40 pacientes. Pero tienes un cansancio y puedes tener un error diagnóstico. Y lo ideal sería de que tú no fueras la persona a que el cual ese paciente, ese médico tenga ese error diagnóstico. Claro, tú no quieres ser el paciente número 41 al que no necesariamente se le puede asegurar la certeza del diagnóstico. Y entonces eso es lo que hay que trabajarlo, pues. Trabajarlo, decirle, mira, tenemos un servicio de medicina general en la cual estamos viendo los pacientes, pero estamos viendo 100 y pico pacientes diarios. Es bastante. Cuando hablamos de los pacientes y entendiendo que el trabajo del médico es integral, hay ciertas patologías más recurrentes que otras en lo que ha sido lo que va del año 2013. ¿Cuáles son esas enfermedades que ha atacado con mayor frecuencia al sanantoñero? Y entiendo que también hay gente hasta de Tejerías, me decía el doctor entre cámara, de Tejerías, de Guaycaipuro, de Carrizal, en fin. Allí no importa si usted nació o si tiene cédula de aquí y de allá, usted es un ciudadano. Usted es un ciudadano, usted entra y se ve y igualito. Es atendido. Y es atendido. No pedimos partida de nacimiento ni nada de eso. La ley y el código de deontología te lo dice bien claro. Usted tiene que ver al paciente, no importa, sin tener ningún tipo de problema ni de exclusiones. Edad, sexo, raza, religión. Nada de eso. Religión. Las patologías más recurrentes en estos últimos meses. Eso depende. Y generalmente son estacionales. ¿Qué ha pasado con la H1N1? ¿Ustedes tienen información? Nosotros en Miranda, a Dios gracias, no tenemos casos verificados. Hay unos casos al principio cuando hubo la paranoia, porque fue una paranoia lo que se generó. Y entonces hubo muchos casos de influenza. Influenza A, que es la gripe esa que nos da anualmente, que le da a la gente, que es lo que llamábamos antes rompehuesos y que te sientes mal. Eso es una influenza. Dentro de esa influenza, la influenza A, H1N1, no tenemos casos, afortunadamente, unos casos demostrados. En el caso de las vacunas, ¿cómo están haciendo ustedes? ¿Les está llegando por parte del gobierno central las vacunas? Sí. Lo que pasó es, específicamente las que se acabaron fueron las antigripales.
Ok, Y esa es las otra que se cosa. acababan antigripales fue porque el Estado compró menos de lo que se necesitaba para la cantidad de la población general. ¿Cuántas les asignaron al municipio de Los Alias? Mira, eso fue dependiera, porque no te va a decir, mira, te vamos a dar 50.000 dosis, sino es que eso, mi personal iba ¿Al ministerio? al ministerio y entonces el ministerio, bueno, porque eso es una cosa No hay una planificación. No hay planificación. Vamos a evitar la crítica de eso, de- pero en todo caso, ¿cuántas lograron ustedes colocar? Y entiendo que ustedes han hecho recorridos en las zonas más recónditas del municipio. Nosotros hacemos campaña campaña de vacunación diaria, todo el año, de lunes a viernes, en la mañana y en la tarde, en el Rosario Milano se aplican vacunas. Y en los ambulatorios en las mañanas se aplican vacunas a los niños y a los adultos. Entonces, La población de mayor riesgo. ¿ah? Y al Sí, adulto no, mayor, a todo. Tú vas y tú dices, bueno, yo nunca me he puesto la antiamarílica. Se te pones tu amarílica y se te da tu carnet. Okay. Si tú quieres viajar, tienes que Te ir la a Sanidad para que te den el cartoncito amarillo, que es el internacional. Pero te sirve ya la que te pusiste. Llevar en la constancia de lote, que fue exacto. ya colocado. Que nunca te pusiste el toxoide. Bueno, vas y se te pone tu toxoide, tus 3 dosis. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Las vacunas que son pagadas por la sociedad, por la Junta Sanitaria son la neumococo para niños, la varicela, que son las que se cobran, y la antineumococo se cobra en 330 bolívares. Mañana va a correr todo el mundo para allá porque en el privado se ponen hasta en 700 bolívares. Ah, caray. ¿Okay? Pero en todo caso, Lo que están cubriendo los costos mínimos para... Nada más, o sea, la droguería, No hay fines de lucro, pues. la droguería o el laboratorio la pone en 300 bolívares y en el Rosario Milano se pone en 300 bolívares. Eso es un servicio que no genera rédito. En general, la medicina no genera réditos para los que damos medicina. O sea, la alcaldía, los médicos. Los réditos es para tú mantenerte porque es tu profesión. Las enfermeras, todo el resto de personal es su profesión. Claro. Y entonces hacen un servicio, hacen un trabajo y reciben una remuneración. Okay. Pero nosotros tenemos que comprar pagando rédito y pagando impuestos sobre la renta. Si tú vas a comprar una máquina de anestesia, te cuesta todos los reales del mundo con impuestos sobre la renta. IVA y todo lo demás. Y todo lo demás. Doctor, ya nos avisa nuestro director que estamos llegando a los últimos minutos. Sé que ustedes han apoyado a parturientas. Sí. Tienen ustedes las condiciones y mire que ese es otro dolor de cabeza para nuestras mujeres cuando les toca parir. Tenemos aquí afortunadamente en Carrizal un centro materno, pero no se da abasto. El Hospital Victorino Santalla también no se da abasto y nuestras mujeres no tienen la capacidad para ir a clínicas en su mayoría. ¿Cómo se trabaja en este sentido? Mira, el Olivia Monroy, que es nuestro materno infantil, ha tenido muchos problemas, pero a Dios gracias, vamos andando y ya vamos a arrancar. ¿Por qué? Porque tuvo que hacerse reparaciones mayores en la parte del quirófano y la parte de la sala de partos, de una pintura especial, problemas en el piso, problemas de aire acondicionado. Entonces, él prácticamente ha estado cerrado, el Olivia Monroy, en eso. Garantizando esa adecuación. ¿Ya está listo? Ya estamos en eso, ¿Cuándo cree usted que puedan estar listos? Bueno, nos falta todavía la parte de la máquina de anestesia para hacer operativos vamos a hacer operativos de cirugía de lo que llamamos de superficie, herniecitas, estas cositas, y operativos para hacer esterilizaciones quirúrgicas. Es importante también. Ya hace 15 días tuvimos una cesárea, nació una linda, bella, una beba, y entonces tuvimos la oportunidad de ir hasta allá. Y el alcalde, en un programa muy bonito que tiene ecológico, que es Un Niño, un Árbol. Entonces a esa bebita se le regaló, la alcaldía le llevó un árbol para que ellas, la idea es que los padres lo cuiden y que algún día
lo pongan en algún sitio y esa niña sepa que ese árbol se le dio el día que ella nació y que va a crecer, pues. Qué bueno. Y es Qué bueno. una... Pero en estos momentos pueden seguir las operaciones Sí, de sí, cesárea. sí. ¿Cómo deben hacer las mujeres que estén? Ellas están en control. Deben estar en control Sí, allí, en eso es control. importante. En el Olivia Monroy hay la consulta de gineco-obstetricia todos los días. Tenemos ginecólogos obstetras haciendo consultas, haciendo su control prenatal, y entonces, eso sí, para poder parir o poder o tener una cesárea en el Olivia Monroy, tienes que haber estado en control en Durante el Olivia tus meses. Monroy. Ahí se le hacen los exámenes y todo eso. Qué bueno. Bien, nosotros lamentablemente el tiempo se nos quedó, pero súper chiquito, ¿Verdad? muchos temas que dejamos de hablar, pero aspiro que en otra oportunidad estemos, por ejemplo, tema de interés para nosotras las mujeres, pues lo que es la lactancia materna, ahora en el mes de agosto que se está impulsando la lactancia materna, ¿qué pasa con el tetero? Además tenemos, nuestro invitado es especialista justamente en bebés, en pediatría, así que vamos a quedar un compromiso de eso. Y además quiero felicitar también al doctor Alejandro Crespo, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, los servidores públicos tienen que atender a la gente, pero ¿cuándo se atiende al servidor público? Y entonces supe que han estado durante toda una semana atendiendo un operativo especial a los funcionarios de la alcaldía, que difícilmente tienen tiempo para ir hasta los ambulatorios. Bueno, en esta oportunidad, pues lo vamos a tener una semana más. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, durante toda esta semana va a estar entonces estas clínicas móviles. En la clínica móvil. Chévere. Bueno, muchísimas gracias entonces al doctor Alejandro Crespo, director de salud, y ya lo saben pues la mamá, ya saben dónde está la neumococo, qué precio la tienen, las colaboraciones que se están haciendo para poder mantener la operatividad y que 24 horas al día pues se tenga un servicio de calidad, que finalmente es lo que quiere el ciudadano. Buena atención y por supuesto también estar en un espacio digno, porque a veces vamos a unos espacios y tú dices, solamente entrar, ya yo creo que me enfermo un poco más. Así que agradecido con nuestro invitado, con ustedes por permitirme entrar a sus hogares todos los lunes y todos los miércoles. Recuerden, con muchísimo placer, se pueden comunicar conmigo a través de mi cuenta Twitter, siempre a su disposición. Cuídense mucho, los espero en una próxima oportunidad.